Sí, muchas gracias, Mabel. Totalmente, es una cifra terrible. El año pasado terminábamos con 37 casos de hechos de feminicidio, más de 50 tentativas y hoy en el año 2026 13 días han pasado y ahora podemos decir que son prácticamente 5 los casos de feminicidio que se registran en nuestro país en escenarios totalmente terroríficos. Y ya está con nosotros Elida Favole, que es directora de Acceso a la Información y por supuesto también la Oficina de Género, que comparte con nosotros estas estadísticas que son realmente muy preocupantes. Son bastante preocupantes y conmocionan también en el contexto en que se producen, ¿verdad? Porque si bien siempre toda vida es bastante relevante, hay que señalar también el ensañamiento y la violencia con que se da, ¿verdad? Nosotros tenemos registrados a la fecha 5 víctimas, la niña de 12 años es nuestra víctima más joven en este año. En el 2025 habíamos cerrado con 37 víctimas de feminicidio. También tuvimos una víctima bastante joven de 11 años que produjo una conmoción social el contexto en el que se dio y otras 3 menores de edad, o sea, nosotros registramos 4 menores de edad. Además hay que señalar de que tenemos registrados cerca de 50, más de 50 víctimas de tentativa de feminicidio, que para aclararle a la gente, la tentativa es aquel escenario donde el autor tuvo toda la intención de matar a la víctima, pero por un factor externo a él no consiguió hacerlo, ¿verdad? Entonces, un escenario de 100 víctimas de extrema violencia en los casos tanto de feminicidio como de tentativa. Y no podemos olvidar a las víctimas indirectas que son los hijos, 64 en el 2025 y 5 sumado con el niño que hoy está con pronóstico reservado. Esto nos tiene que llevar a reflexionar también como sociedad. Estamos, primero que educamos en un contexto de extrema violencia, por otro lado también necesitamos trabajar todo lo que es la prevención. Si bien el Ministerio Público actúa una vez consumado el hecho, esto se tiene que trabajar desde la educación. Todavía como Estado somos muy reacios a todo lo que sea el abordaje en materia de género, en materia de prevención, pero en algún momento el Estado como Estado tiene que trabajar todo lo que sea políticas públicas de prevención y esto únicamente es a través de la educación. Claro, también en las instituciones públicas, fuerzas policiales también, que muchas veces hay denuncias que llevan y desencadenan lastimosamente en hechos fatales como han ocurrido en reiteradas ocasiones. Hay que señalar por un lado que efectivamente hoy las respuestas son insuficientes. Por un lado tenemos nosotros lo que son las medidas de prevención, como por ejemplo la medida de restricción que otorga el juzgado de paz, que es un papel que solamente una evaluación psicológica nos puede hablar de los niveles de violencia de una persona. Una persona que tenga un nivel medio alto, un papel no le va a atajar, esa es la realidad. Entonces, para esos casos de niveles medio alto de violencia, estamos hablando, por ejemplo, cuando se dan las medidas de arresto domiciliario, tienen que ser las tobilleras o directamente la medida de prisión preventiva. Otorgar la medida de prisión preventiva corre a través del juzgado, ¿verdad? Son medidas que otorgan el juzgado. Entonces, también todo lo que tenga que ver con las evaluaciones psicológicas tienen que ser en forma inmediata y ahí es otra falencia que nosotros tenemos como Estado porque no se invierte, el gobierno no invierte presupuestariamente en otorgar y en dotar de más recursos, por lo menos en lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio Público. Nosotros hoy tenemos un poco más de 70 psicólogas para cerca de 30.000 casos solamente de violencia familiar, 38.000 cerramos el año pasado. Estamos hablando de 38.000 víctimas potenciales de feminicidio. Y sin contar aquí, por ejemplo, el caso de este niño de 9 años que va a quedar con serios problemas traumáticos, nos imaginamos, después de haber presenciado lo que presenció, está herido también. ¿Cómo iría para él en específico y para otros huérfanos más también desde la Fiscalía un tratamiento? Realmente las consecuencias son a largo plazo, necesitan una contención psicológica, sabemos que estos son tratamientos caros, también ahí se requiere una política pública que se incentive, esto sería a través del Ministerio de la Niñez, que es el órgano rector, si bien nosotros tenemos una ley que salió hace 2 años aproximadamente, que no es la solución, pero que de alguna forma viene a paliar esta circunstancia, otorga una pensión para estos tratamientos psicológicos y el seguimiento corre a cargo del Ministerio de la Niñez. Pero también los hospitales públicos deberían brindar no solamente para el escenario posterior, sino para ir bajando estos números porque se requiere cambiar estas conductas. Tenemos por un lado todo lo que son las normas culturales y sociales y también la violencia como una conducta y un patrón aprendido.
Este ensañamiento, en este último caso, podemos notar que hubo un ensañamiento terrible, no solamente hacia la madre, sino que hacia a la mujer, en este caso la niña de 12 años también. Muchísima brutalidad, bastante elevado, mucho nivel de violencia. Eso hemos registrado también, no solamente en este doble caso. El año pasado tuvimos más de 10 casos con bastante ensañamiento. Tuvimos 2 víctimas que murieron quemadas. Tuvimos una adolescente que estuvo embarazada también. O sea, estamos hablando de conductas bastante violentas. Entonces, todo esto conlleva un análisis desde las instituciones que tienen a su cargo todo lo que sea la protección preventiva en materia de violencia familiar. Así es. Mabel, si tenés alguna consulta, aquí también te escuchamos, pero realmente poner a la expectativa de la gente el panorama que se está viviendo en estos momentos en cuanto a la violencia hacia la mujer y con hechos sumamente graves como los casos de feminicidio, que amanecíamos hoy con esta información terrible y posteriormente las víctimas colaterales de este tipo de hechos también que sufren las consecuencias, ya como decía aquí la directora también, más que nada a largo plazo también. Muchísimas gracias, Lili, querida. Las cifras contundentes, la brutalidad contundente y lo más contundente es que no tenemos cómo hacer frente. Daipor y la recurso.